Hoy contamos para el evento de hoy con Mariano Vilallonga, que es socio director de GES Dirección, de la promoción del 86, también de la casa, y nos va a dar una conferencia cómo descubrir y construir tu situación laboral ideal. ¿Vale? Nos va a ayudar a, bueno, pues por qué tantas personas llevan muchos años en un trabajo, igual no estamos contentos, o sí, o por qué no puede estar conmigo el trabajar en una empresa y estar a gusto, ¿no? Porque siempre cuando pasa el tiempo ya nos enfadamos con el amigo o el jefe y estamos intentando marchar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la trayectoria profesional de Mariano. Tiene una experiencia de más de 20 años como consultor y coaching profesional de alta dirección, miembro de la plataforma Top 10 Management Spain, considerado como uno de los mayores expertos en desarrollo directivo y gestión de talento en España por distintas publicaciones del área económica. Colabora también desde hace más de 12 años con las mejores escuelas de negocio de España. Y luego, como aportaciones científicas, también es autor del primer libro sobre coaching ejecutivo realizado por autores españoles, más de 20 artículos en revistas especializadas en recursos humanos, autor y coautor de otros libros de referencia en España, y además tiene el premio al mejor artículo sobre desarrollo directivo en el año 2004, otorgado por Human Management System y la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Nada, muchas gracias, Mariano. A ti. A ver si nos aportas algo para ahí. Pues bien. Vale. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal se oye? ¿Bien? Si veis que bajo un poco, me decís, ¿vale? Muy bien, pues nada, encantado. Encantado y además, pues hombre, con el honor, ¿no?, de volver, es verdad, pues 30 años después a la facultad, ¿no?, a las aulas por las que pasé en su momento en los estudios universitarios. Pero bueno, no os preocupéis, no vengo a enseñar nada. O sea, vengo en todo caso a mostrar un poco, pues hombre, un poco de experiencia y cómo vivo yo un poco esta cuestión que yo sinceramente creo que es un tema bonito, es un tema apasionante porque al final gestión de trayectorias profesionales, ¿no? O sea, ¿cómo gestiono yo mi trayectoria profesional? Y gestionarla con éxito. Gestionarla con éxito. Estamos pensando, por tanto, en el desarrollo a largo plazo, a unos años vista. ¿Ok? Yo me dedico al desarrollo directivo, al desarrollo profesional y hablamos siempre del corto y del medio largo. El corto plazo es 1 o 2 años vista. Buscamos el desarrollo de un profesional, de un directivo, pues normalmente con el desarrollo de competencias de liderazgo. Y luego otras veces cuando hablamos de 3 a 5 años vista o incluso un horizonte mayor, ya estamos hablando más que de coaching, estamos hablando de mentoring, un asesoramiento para que una persona se visualice a medio y largo plazo y en todo caso empoderizarla un poco, que se llene de energía, que es un poco lo que pretende esta sesión. Y a ver si lo conseguimos entre todos, ¿vale? Que os llenéis un poco de energía. Hombre, el fin, la meta es bonita, alcanzar una situación laboral ideal. Vamos a denominarla SLI. Bien, yo traigo algunas ideas, algunos ejemplos, alguna herramienta, en fin, ¿no? Pero es muy importante la participación. Y todavía es más bienvenida la discrepancia. Oye, Mariano, esto a mí me parece que esto no funciona. Además, en fin, estoy viendo gente, en fin, con muchos años en la vida profesional, ¿no? Algunos pues que también que nos hemos presentado, pues habéis pasado años en empresas relevantes, conocidas. Entonces hay mucho conocimiento. Y el conocimiento, pues mejor, es interactuar, ¿vale? Contar vuestras experiencias, yo iré contando cosas, pero bienvenida será, insisto, la intervención y la discrepancia también, Bueno, claro, la SLI, ¿no? La SLI, ¿cómo definimos la situación laboral ideal, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos. Hay muchas maneras, a mí se me ocurren 2 que creo que son buenas definiciones. La primera de ellas es que es aquella posición que nos permite desplegar lo mejor de nosotros mismos. Es decir, a día de hoy tenemos en potencia pues distintas situaciones profesionales nuestras. Y entonces se trata de alcanzar aquella que sea la que, no la que me haga ni la más rico, ¿no?, del cementerio, o el más, en fin, el más cómodo, el más vago, no, aquella que me exija desplegar lo mejor de mí, ¿no? Creo que es una de las... Esa es una posible definición. Otra posible definición de una situación laboral ideal es, yo lo suelo decir así resumidamente, aquella en la que trabajar y disfrutar van intrínsecamente unidos, O sea, estás trabajando en un ámbito en el que disfrutas. Bien,
Bueno, estas son dos posibles aproximaciones, ¿no? A lo que llamamos SLI. Claro, la pregunta que os traslado es, ¿y estamos en nuestra SLI? Bueno, entiendo que estamos aquí es porque tenemos esa inquietud, ¿no? Esta sesión, bueno, va para gente que está en situación de cambio, sentido global, ¿eh? O bien porque está en momento de paro, un momento circunstancial o transitorio, ¿no? O bien porque está trabajando y está trabajando a tope, pero no se encuentra a gusto, ahí donde está, ¿eh? Algo que creo yo que se da con bastante frecuencia. Pienso, ¿no os parece? Encontramos gente que a lo mejor está en una... Traigo aquí como punto de partida, ¿no? Punto de partida dice, esta es una persona que no escribía así, pero bueno, se puede escribir de otras maneras. Oye, pues he conseguido una posición laboral que la gente considera que es adecuada. Pues estoy en una buena empresa y además tengo el trabajo que tengo, pues hombre, en principio es bueno. El sueldo nunca es bueno, en todo caso llega a ser aceptable, ¿vale? Entonces, ¿qué pegas, no? Entonces, ¿qué pega? Y añadía lo siguiente. Sin embargo, siento la necesidad de dar un giro importante en mi carrera profesional, ¿no? Entonces, bueno, os pregunto, ¿esta situación se da, no se da? ¿Qué os parece? Sí, se da. Incluso gente que está trabajando en una empresa a lo mejor con buena marca, ¿no? Incluso. Yo diría que, no digo que más, pero en fin, pero es frecuente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Desde mi punto de vista, hay factores que son exógenos, o sea, factores que están fuera, son las circunstancias que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Y por supuesto que influyen, ¿vale? Influyen y además delimitan, luego veremos, con un poco más de... Pero sobre todo, desde mi punto de vista, lo que más influye para llegar a una situación así, gente que yo llamo que laboralmente está desestructurada, ¿vale? Está como rota por dentro, insisto, ganando a lo mejor un sueldo que es más que aceptable, ¿eh? Y sin embargo le preguntas y dices, no, es que no estoy, es que no. O en fin, estoy de aquellas maneras, ¿no? O estoy muy a disgusto, ¿vale? No de una manera transitoria, porque me toca en este momento un jefe o una jefa que es infumable, sino porque es que no me encuentro, no termino, no termino de... Pues las variables que más influyen para alcanzar mi situación laboral ideal, desde mi punto de vista, es sobre todo las variables endógenas. Y con eso me refiero a la capacidad que tenemos todos nosotros a plantearnos bien las cosas y a tomar unas decisiones adecuadas. Bueno, porque, desgraciadamente, muchas veces en la trayectoria profesional de mucha gente, pues lo que nos lleva a una posición u otra, a lo mejor es, yo qué sé, un incremento salarial, pero incluso a veces es pírrico, y vamos escalando, vamos progresando en vertical o en horizontal, ¿vale? Y sin embargo llegamos a una posición donde uno dice, oye, bueno, pues han pasado unos cuantos años de experiencia laboral y como que como que me parece que no responde, ¿no?, a mis características más básicas, ¿vale? Bueno, entonces creo que sí, que esta es una situación que se da. Estamos en la era del talento, ¿vale? Entonces, el talento, en fin, y por eso yo os voy a dar alguna sugerencia para que gestionéis bien vuestro talento, ¿ok? En el desarrollo profesional yo suelo utilizar también dos premisas un eje de coordenadas. El primero de ellos es que nadie es 10 en todo, ¿vale? Pero hay otro eje que nos dice, todos somos 10 en algo. Bueno, pues ahí tenemos un eje de coordenadas, ¿no?, para crecer. Y que duda cabe que nuestra SLI, la situación laboral ideal, hombre, tiene que ver mucho con lo que nos ilusiona, con lo que nos entusiasma, con lo que nos apasiona. Bien. Bueno, algunas premisas sobre gestión de trayectorias. Insisto que estoy hablando un poco del largo plazo, o sea, de 3-5 años vista, ¿vale? Entonces, la primera de ellas, a ver si consigo que sean animantes, ¿no? Que sea una inyección, un poco de energía. Nuestra SLI existe, está ahí, está en la calle, ¿vale? No sé, uno lo puede tener tan claro que sale ahora mismo de la comercial
y como choca con Torre Iberdrola dice, ese despacho de allí arriba, bueno, pues lo tiene muy claro, ¿no? Alguna vez me he tropezado con personas así, que tenían clarísimo qué es lo que querían en su vida, desde muy jóvenes. No es lo normal, no es lo normal. Y existe, está ahí. Bien. Básicamente depende de uno mismo. O sea, depende de nosotros, que lo alcancemos o no, en un porcentaje muy alto. A veces me pregunto, Mariana, ¿cuánto? Venga, mójate. Pues hombre, no lo sé, todavía a día de hoy no lo tengo calibrado del todo, pero yo diría que un 70-80% depende de nosotros, que seamos capaces de alcanzar esa posición, que nos parece que es la buena para nosotros. Hombre, aquí hay dos cuestiones que juegan a nuestro favor. Primero, que el mercado laboral a día de hoy es muy rico. Hay muchísimas posibilidades. Y a años vista, pues las posiciones laborales son todavía multiplicadas, ¿no? Eso por un lado. O sea, el mercado en principio ofrece bastantes posibilidades. Bueno, entiendo que estamos en un país que siempre es más difícil, ¿no? Por la tasa de paro y tal. También es verdad, yo estuve hace unos días con un grupo de expertos en economía nacional y decían que contra todo pronóstico 2017 ha sido bueno. Las premisas no eran buenas. Estaba el tema de Cataluña, estaba el tema de Brexit, estaba el tema de Trump, en fin, etc. Todo esto en enero del año pasado eran incógnitas muy fuertes que a mucho empresario pues, le congelaba la mano, ¿no? A la hora de firmar una inversión, ¿no? Y sin embargo en el 2018, en enero del 2018, las circunstancias son bastante buenas. Los economistas dicen que pocas veces hemos estado en una situación a priori. Adelante, muy buenas tardes. A priori, pues hay unas circunstancias. Y creo que eso puede animar el mercado laboral. Me parece que sí. Bien. Bueno, primero que las posiciones, los puestos laborales, hombre, pues en principio es muy amplio. Y segundo, y para mí más interesante todavía, es que la capacidad que tenemos todos nosotros, una persona normal, para reconfigurarse profesionalmente hablando, es muy alta. De no saber nada, muy poco, de un área a ser un especialista y una persona que descolle, pues todos tenemos esa capacidad. Los norteamericanos, que al final lo cuantifican todo, lo cifran en número de horas. ¿Cuántas número de horas para ser un especialista en un área que uno no conoce? ¿Qué os parece? Ellos dicen 10.000 horas. 10.000. Que llevado al calendario laboral anual, ¿no? Estándar en España, 1.800 horas al año, pues vienen a ser 6 años y pico. Más o menos, ¿no? Luego, hombre, la oportunidad que tenemos todos nosotros, de reconfigurarnos en nuestra proyección profesional es importante. Tenemos unos cuantos tramos, porque estamos hablando que si una persona comienza con 22, 23 años a trabajar y se jubila con 65, 67, los años que sean, estamos hablando de un tramo de 40 y tantos años, 45 o más años, ¿no? Entonces, bien, hombre, si a eso se añade que una persona cuando se pone en un nuevo tema, parte de las cosas que cuento es experiencia propia, y luego lo he visto en otras muchas personas, ¿no? Yo me licencié aquí y me especialicé en dirección financiera. Estuve durante años en dirección financiera y me torré del todo. Dije, vamos, que me parece estupendo, o sea, que me alegro, me congratulo que haya gente que se entusiasme con las finanzas, ¿no? Pero no es el caso, ¿vale? Lo descubrí al cabo de unos cuantos años. Y entonces, no, a mí lo que me gusta es la dirección de personas, concretamente el management, ¿no? Bueno, pues quedó acá que pegué un giro, pequeño. Bien, si a esas 10.000 horas se añade que esa persona tiene ciertas cualidades y además, hombre, le dan unas pautas, puede pasar de 6 años y pico a 5 años. O sea que, en reconfigurarnos. Bien, ¿qué más? Luego, hay que apoyarse en buenas herramientas para descubrir y construirla. Y, o sea, al final, lo que se trata es que tengamos nuestro plan estratégico en nuestra trayectoria profesional.
hagamos un plan estratégico. Si se hacen pues, business plan, ¿no? Pues para empresas, para productos, para inversiones y para hallar la rentabilidad que tiene. Hombre, vamos a hacer algo serio para algo que es más importante que nuestro bolsillo, que es mi propia vida, mi propia felicidad. Luego, hombre, pues apliquemos lo que sabemos de estrategia a lo que es nuestra trayectoria profesional. ¿Vale? Para eso, pues hombre, conocer algunas herramientas, insisto, hoy voy a trasladar algunas de ellas, o algunas piezas que entiendo que son importantes, y luego dedicarle un poco de tiempo y en todo caso chequearlo con alguien que nos merezca confianza, pues porque sabe de este tema, o porque es una persona que nos conoce, etc. Un mentor, Bien. Bueno, claro, en esta situación en la que nos encontramos de cambio, donde uno está de cambio, digo, yo estoy mudando, ¿no? Estoy de muda. ¿Vale? Entonces, yo os animo a que os planteéis este tema del equilibrio integral. También, puesto que estamos en una institución pues, de la Compañía de Jesús y por tanto raíces cristianas, oye, pues que busques un equilibrio global. Que no sea raquítico, que no se refiera, y aquí cojo pues, la rueda de la vida, que me parece que es Stephen Covey quien lo plantea, ¿no? Es que el trabajo es un segmento de tu vida. Está la familia, está la salud física, están los amigos, muy importante, están tus propias aficiones, por cierto, importantísimo. Tengo las aficiones es muy importante, no solo cuando uno está a punto de jubilarse, que entonces es fundamental, porque claro, ¿qué hago mañana, no? ¿O qué hago dentro? Sino también como balanceo nuestra vida, por mi trabajo pues me toca asesorar a mucho directivo y mucho ejecutivo, ¿no? Y muchos de ellos están desequilibrados, están fallando en algunas de estas áreas. Y te hacen el mapa de esto y es tremendo, ¿no? Pues en la vida profesional, sobre 10 a lo mejor están en un 8,5 o en un 9. ¿Vale? Y en la vida familiar, pues a lo mejor no tienen rota, o en su propia salud, o yo qué sé, en sus aficiones o lo que fuera. Luego, que os animo a que nos planteemos, cuando uno está de cambio, ¿vale? A tener una visión global de todo ello. Bien. Bueno, conceptualmente, ¿alguna cuestión? ¿Está aquí? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? ¿Alguna intervención? Esa confrontación que ya me disculparéis, me encanta, en fin, soy de la tierra y entonces, hombre, una cierta tensión siempre anima un poco. ¿Es habitual hacer lazos personales? No es habitual y es una de las cosas que voy a recomendar. ¿Eres de nombre, me has dicho? Víctor. ¿Qué quiere decir? O sea, hacemos lazos... Se lo ha oído, ¿no? El hacer el lazo personal, ¿no? Debilidades, amenazas, Claro. Pero claro, hay que ser muy honesto. Sí, lo mismo, ¿no? sí. Y dices tú que te ayuda a alguien, pero te tiene que Sí. hacer mucho. Por eso, Víctor, efectivamente, una de las cosas que vale la pena es tener una persona de confianza con la que chequear, A veces nos obsesionamos muy mucho, con lo que vemos y nos falta confrontarlo, con alguien que a lo mejor nos ponga un poco más los pies en la realidad o que sencillamente nos conozca bien y que nos diga, oye, yo este camino no veo que te vaya a hacer feliz, no acabo de verlo. Sí. La cosa que es cuando dice José. en la 2 que depende de uno mismo, de la manera, igual a veces... ¿Qué te sí. parece? O sea, No lo ves en todo. O sea, en parte sí, pero en parte no, porque cada uno es como es, ¿no? O sea, hay una parte tuya que no puedes cambiar del todo. Entonces hay un trabajo que igual pues no te sientes como en el trabajo, ¿no? Porque no tienes la manera de ser para funcionar ahí, ¿no? Entonces igual ese trabajo, aunque te guste mucho hacerlo, pues quizá no tengas salida por ahí, ¿no? O sea, Bueno, sí, por eso antes mencionaba de que nadie es 10 en todo, Nadie es 10 en todo. Menos mal, sería insoportable de qué manera, sería de cortarse las venas, ¿no? Entonces, hay un paso que es importante y es descubrir cuáles son nuestras limitaciones, aceptarlas pacíficamente y nuestros puntos débiles trabajarlo en la medida de lo posible, ¿vale? Eso por un lado, no sé, pero luego por otro lado, no, hay algo en lo que tú puedes ser muy bueno. Tienes que descubrirlo y procurar poner ilusión y pasión en aquello. Y ahora es como llegas a un nivel que es muy destacable.
Entonces, en ese sentido, hay gente que se obsesiona en ser astronauta. Oye, mira, a día de hoy, pues las vacantes que hay en la NASA como astronauta, pues creo que está congelado desde hace 6 años, es cero. En fin, estoy exagerando, que no lo sé. Pero es que no hay vacantes, ¿vale? Es que no hay vuelos, ¿vale? Entonces, joder, mi ilusión profesional frustrada. Oye, hombre, cuenta con que las circunstancias están también, ¿no? También influyen, ¿no? Las exógenas y sobre todo las endógenas. Aunque fuera así, que estoy poniendo un caso que yo creo que es muy exagerado, ¿vale? No pasa nada, esa persona, pues si no se acaba siendo astronauta, pues acaba siendo pues, piloto de lo que fuera, no sé, ¿eh? Y dentro de lo posible ha llegado a ese nivel de satisfacción, dentro de lo posible. Todo esto hay que tomarlo con cierta prudencia, porque la vida es limitada, está llena de limitaciones propias del entorno y de las otras personas, ¿vale? Entonces, no hablamos de Alicia en el País de las Maravillas, no. Luego veremos esa adecuada combinación entre esa ilusión personal y la realidad, ¿vale? De las cosas. Y entonces, bueno, hombre, si hay una persona que está, en fin, que se va, pues habrá que ponerle un poco los pies en la tierra, ¿no? Para que sea feliz, porque es que estaba montando un castillo que no existía, ¿no? En ese sentido. Sí. Cuando antes has hablado de las José Luis. circunstancias, sí, de las circunstancias endógenas, exógenas, no sé si vas a volver sobre ello, es decir, por profundizar un poco, es que a veces me cuesta distinguir, ¿no? Que si exógeno, que si endógeno, Okay. es decir, porque la situación que has pintado, es decir, que seguro que mucha gente está o ha estado en esa situación, claro, es muy difícil tomar decisiones ahí porque tienes cargas familiares, etcétera, etcétera. Es decir, yo de hecho me he visto en esa situación, Claro. y me he visto que por un lado decías, ojo, el mercado está como está, no hagas, o sea, aférrate a esto, es decir, y digamos, como tú estés, no es importante, lo importante es tu familia, y luego por otro lado a veces te levantas y decías, me quedan 18 años de vida profesional y no me da la gana de estar así 18 años, ¿no? Entonces... Ok, voy a ver si respondo a esta pregunta. A medida que avancemos, yo creo que responderá. Aquí estamos en un abanico de edades amplio, lo cual fenomenal, porque yo creo que todo se enriquece, ¿vale? Conceptualmente hay dos tramos. No es lo mismo estar con 30, 32 años que estar con 52. No es lo mismo. Y por eso yo conceptualmente hablo de dos tramos, ¿vale? Porque el foco es distinto en uno que en otro, ¿de acuerdo? Y entonces estos dos tramos es lo que podríamos denominar nuestra primera carrera profesional o mi primer tramo, ¿vale? Cuyo objetivo principal, ¿cuál es? La exploración, o sea, el conocimiento. ¿De qué? Pues hombre, del entorno laboral, pues es importante, si uno puede vivir distintas situaciones en una multinacional, una pyme, una familiar, yo qué sé, ¿no? En un puesto pues, que tenga más riesgo, con menos riesgo, pues fenomenal, porque todo eso te enriquece. Y sobre todo, te ayuda a conocerte, que para mí es lo principal. Es una de las tareas más difíciles, conocernos bien a nosotros mismos. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Aunque parezca que me gusta, no me gusta, ¿vale? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy regular? ¿En qué es una limitación mía? Claro, a mí me encanta la edición de personas, pero una vez que he tenido que vivir pues, un ERE, expediente de relación de empleo, pues que hay unos cuantos despidos y digo, glup, glup. Pues no sé si tengo cuerpo para vivirlo. Oye, pues, cuidado, ¿no? Dirección de personas sí, pero por eso estoy en lo que estoy, que es la parte bonita de dirección de personas, que es el crecimiento de las personas, ¿no? Y, bueno, entonces, conocerse bien a sí mismo, ¿no? Ese es el objeto principal de nuestra primera carrera. De nuestra segunda carrera profesional, hombre, llega un momento en el que te tienes que plantear de una manera expresa, José Luis y todos, oye, voy a procurar estar en una posición en la que disfrute, ¿eh? Y eso me permitirá desplegarme, ¿vale? y conseguir esa unión de estas dos cosas. Igual lo que quería decir es que con esa edad de 55 que tienes dos cargas familiares, lo que disfrute o lo que me dé comer. Claro. Eso es lo que quería decir, ¿no? Claro, Sí, claro. tengo que tirar Sí, pero es un poco el dilema, ¿no? Que él ha tenido, ¿no? En su momento, por lo que contaba, ¿no? Pues oye, me quedan 18 años, estoy en una posición, pues hombre, pues estoy llevando ingresos para la familia, que es lo primero, ¿vale? Pero pues estoy en una posición que 18 años se me hace un poco arriba.
Y no pasa nada, o sea, de verdad que este tema lo trabajamos con bastante gente, ¿eh? O sea, en una escuela de negocio con la que estoy vinculado, lo hacemos con cientos y cientos de personas. Algunos de ellos están en paro y hay otros que no, o sea, lo que están es trabajando, ¿vale? Pero no se sienten a gusto, ¿vale? Y en posiciones directivas que cualquiera desde fuera la envidiaría, en principio, ¿vale? O también porque, oye, pues joder, me han tirado los tejos para que me vaya a tal país, ¿no? Y entonces, pues voy a pensarlo un poco, ¿eh? No solo porque tengo mujer e hijos, que en fin, me facilitan el traslado, sino realmente responde a mi situación laboral ideal. O sea, es algo que... Porque, Mariano, una Sí, cosa, Víctor. este tema es para profesionales, pero profesionales, no digo solo directivos, que ya lo hiciste varias veces, pero son gestores o Todo. porque que no sería para soldadores, porque el soldador tiene que soldar y dice, oye, mira, yo no... O sea, que te quiere decir que tú estás hablando aquí gente que tiene que combinar habilidades personales con habilidades técnicas, competencias o Eso conductas, es. llámalo. Sí. Tú cuando has dicho lo del ERE, digo, oye, igual es un tío que sabe mucho de legislación laboral, pero de negociar, Pero... o hay un tío que negocia muy bien y dice, ya me ayudará alguien con la legislación laboral. Vale, ¿me entiendes? Entonces lo que tienes que ver es Claro. el puesto, ¿qué pesa más? Todo eso, Lo personal, Víctor, hace a veces no somos buenos, o somos muy buenos en un aspecto y en otro no, o somos medianos en los dos, mediocres en los dos. todo eso hace referencia, desde mi punto de vista, a esas variables endógenas. ¿Cómo soy yo? ¿Vale? Es lo principal, tal y como yo lo veo, ¿no? Vamos a ponerlo gráficamente, que creo que se ve un poco mejor, ¿no? Si este es nuestro tramo, empezamos con 22, 23 años, oye, y hasta los 60 y tantos, ¿vale? Conceptualmente, he puesto ahí una línea divisoria, nunca es exacta, ya depende de cada persona, hay gente que lo tiene muy claro, pero hay dos tramos, ¿eh? El primero es este que decimos de explorar. ¿Cuáles son sus claves? Pues aprendizaje, el ensayo y el error, José Luis. Porque cuando se es joven no pasa nada. Como sabéis, para determinados puestos, cuando vas a ser fichado, se te pregunta en la entrevista, oye, ¿cuáles son tus errores profesionales más gordos que has tenido? Y que uno diga, bueno, pues es que un día, pues, yo qué sé, ¿no? Pues llegué tarde al trabajo, ¿no? ¿Qué me cuentas, no? En fin, entonces aprende, ¿vale? No, los errores son una fuente de aprendizaje muy importante. Y cuando es un puesto de responsabilidad, hombre, se suele, en las entrevistas, como sabéis, se escarba mucho, sobre ello. Oye, no, cuéntame. O sea, ¿de cuánto? ¿Y cómo lo sufriste? ¿Y cómo lo gestionaste? ¿Ok? Bien. Uno busca aquí, en esta primera etapa, pues un cierto posicionamiento. La segunda, sin embargo, es ese disfrutar, ¿no? Pero yo quería detenerme sobre todo en esta línea de puntos, ¿eh? Es línea de puntos porque no es una línea clarísima y concreta, no, depende de cada persona. El mensaje fundamental de la sesión de hoy es el siguiente. Además de procurar construir, descubrir, ¿no? Pero, o sea, en nuestra trayectoria vital, profesional, hay un momento en el que yo os animo, a vosotros y a todo el mundo, que se plantee expresamente, ¿yo estoy realmente en mi SLI? ¿Sí o no? Y voy a ser sincero conmigo mismo. Que sí, pues estupendo, a seguir. Que no, pues entonces llega el momento de haz un plan estratégico. Un plan para tu segunda carrera profesional. A mí me parece como muy de cajón, porque insisto, planes estratégicos hay miles, o a lo mejor nos ha tocado hacer un montón, ¿vale? Para nuestro trabajo. Pero de ti mismo lo has hecho. Con el rigor y la seriedad y la profundidad que exige un plan estratégico, como si tuvieras que defenderlo delante del Consejo de Administración y delante a la plana mayor de empresarios, en fin, ¿qué va a decir? Pues sí, pues no. ¿Invertimos o no invertimos? Entonces, va por ello, que seamos en esto muy, muy serios y rigurosos en la medida posible. Bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer ese plan estratégico? Esto está contado en uno de los libros que escribí, en un proceso directivo coaching empresarial, y ahí se cuenta con más detalle, pero bueno, voy a lanzar los mensajes principales, ¿no? Desde mi punto de vista, el máximo despliegue de cualquier persona consta de 4 piezas. ¿Ok? 4 piezas. Puedo equivocarme. Pues son 8, o son 2, en fin. Yo propongo 4. ¿Vale? La primera de ellas se denomina así, anclas de carrera. A ver, es una de... Bueno, vamos a ver.
La segunda, analizar mi situación laboral actual. Hombre, estoy en paro, pues está fuera. O de las que he vivido. Eso sí podría ser. Segundo, plan estratégico. Mi plan es una carrera profesional. Y la cuarta pieza es el despliegue completo. La pieza que denominaba anclas de carrera es porque, bueno, es una pena, este es un concepto muy relevante en el desarrollo profesional y en España no se trata, Y es una pena, porque es una pieza clave. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de las anclas de carrera? Uno. Entonces, y es un concepto que hoy me voy a detener un poco en ello, ¿vale? Y dices, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, no? Entonces, está traducido directamente del inglés, anchors, y creo que induce a error. Yo por eso no lo llamo anclas de carrera, yo lo llamo raíces vitales profesionales. El término anclas, hombre, pues no sé, a mí un poco lo que me lleva es a pensar a freno, ¿no? A decir algo que me estabiliza, algo que se trata aquí de baile. Entonces, raíces, eso sí, porque es algo de lo cual yo me alimento, ¿vale? Algo que me da salud, algo que me da energía, que me da potencia. Bien, lo que yo planteo es hacer un análisis de estas 4 piezas para ver en qué medida hay una concordancia o no. ¿Vale? De hecho, muchos de los problemas que se producen cuando una persona está en una buena posición laboral y sin embargo se siente frustrado es porque está fallando aquí. Está en una situación laboral que no corresponde a sus anclas, a sus raíces, vamos a llamarlo así. ¿Ok? Ahí como que lo ve. ¿Qué es esto? A ver, la imagen que yo pongo, ya lo puse, ¿no? En el 2005, y lo cierto es que desde entonces, está en uno de los libros, se utiliza mucho la imagen del árbol, ¿no? En lo que es el desarrollo profesional. Pues oye, pues bienvenido sea, porque creo que sí, que le hace justicia, Entonces, claro, aquí nos está indicando, las anclas son las raíces del árbol, el entorno laboral es precisamente ese entorno, esa tierra, ¿qué nutrientes tiene esa tierra? En fin, depende de dónde esté. Y luego el enfoque hace referencia al tronco y la cuarta pieza, la de despliegue, pues hace referencia pues, a las ramas, a las flores, a los frutos. Bueno, ¿qué significa este concepto de las raíces? ¿Vale? Entonces, insisto que es una pena que no se explique con... Pero os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, volviendo un poco al tema de los árboles. Yo no tengo ni idea de botánica, entonces, si a mí me viene una persona y me pone en la palma de mi mano izquierda, me pone una semilla de una secuoya californiana, ¿vale? Es un árbol que es espléndido, alcanza los 60 metros, en fin, la pera, ¿no? Y en la mano derecha, pues me ponen la semilla es igual, de un pino negro del Pirineo, también muy bonito, pero muy distinto. Claro, y yo me voy al Pirineo, me voy a Panticosa, me voy a Tramangastillo, no sé, a 2000 metros, y hago ahí un pequeño hoyo y meto la semilla de la secuoya. ¿Qué acabo de hacer? He matado un maravilloso árbol en potencia, porque no tiene el entorno adecuado. Sin embargo, cojo pues la semilla del pino negro y todos lo hemos visto, ¿no? Como trepa, ¿no? Por paredes, ¿no? Por rocas, ¿no? Y este árbol como se alcanzan hasta altitud de los 2200 metros, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Luego este tema de la raíz es importante. No es para los árboles, entiendo yo que lo es para nuestro propio desarrollo. De hecho, para mí, muchas de las frustraciones profesionales que se producen es porque uno no ha hecho ese análisis. Oye, ¿cuáles son tus anclajes, tus raíces? Luego vemos cuáles son. Hay distintas escuelas, yo hago una propuesta concreta. Bien, profundizando. ¿Qué son? Claro, son nuestros impulsos motivacionales más importantes, que configuran nuestro sentido de realización en el trabajo. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué os parece? ¿Cuál es el concepto que subyace, que está detrás? La pirámide de Maslow, ¿no? Todos recordamos la pirámide de Maslow, que el vértice, o sea, el quinto nivel, que es el sentido de autorrealización, ¿no? Sentido de realización. Entonces, en el trabajo también lo hay. Y de ahí, el que yo me sienta realizado con este trabajo, cuando digo que puede ser una gran multinacional, bueno, una pyme, o puede ser, pues eso, una empresa de carácter familiar,
ámbito funcionarial. Es que caben muchas posibilidades, ¿vale? Como autónomo, etcétera, etcétera. O un gran especialista, freelance, lo que fuera, ¿sí? Entonces, claro, el sentido de realización, el mío, del de cada uno de vosotros, es distinto. Yo me siento realizado de una manera concreta. De ahí, José, volviendo un poco a la pregunta que me... Hombre, a lo mejor cuando soy joven, pues ambiciono una posición que no existe o que es irrealizable. Pero no pasa nada, ya que te vas conociendo y dices, no, yo con lo que disfruto no son con los números, es en la dirección de personas. O lo que fuera. O radio de acción. Esto también, la pregunta que os lanzo. ¿Vosotros en qué radio de acción disfrutáis? Yo conozco gente que de verdad disfruta cuando da una conferencia a más de 2.000 personas. Pero no sabéis cómo se crece. Algo que a mí me pone bang, o sea, solo los pelos de punta. Perdona, que estoy fallando con el micrófono. Entonces, pero hay gente que sí, o sea, que es eso lo que... O sea, y de pronto saca lo mejor de él, ¿no? Y a otros nos bloquea, ¿no? Y mi pregunta es, bueno, pues, ¿qué? No sé, pues con un auditorio, con miles de personas, o, en fin, un aula, o en un equipo, o en el one-to-one, o en solitario. Entonces, por poner, ¿no? Otro ejemplo. Conócete bien. Porque a lo mejor pues estás deseando pues dar conferencias por su mundo. Y luego resulta que cuando tienes la primera experiencia te bloqueas y se produce un cortocircuito. En fin. Bueno, impulsos motivacionales, ¿eh? O sea, lo que de verdad a largo plazo me va a hacer feliz. ¿Vale? Me va a hacer feliz. Me va a permitir ese sentido de, oye, joder, yo creo que estoy realizado. Yo estoy años peleándome con hojas Excel, con temas financieros, y diga, es que esto no conduce a nada. O sea, bueno, más de lo mismo, o sea, aburridísimo. Y entiendo que sí, que o sea, hay auténticos ingenieros de las finanzas, o sea, que hacen magos de las finanzas. Bueno, nos informa sobre el marco laboral más adecuado para nosotros. Es decir, con nuestras raíces, y ahora veremos algún ejemplo, con nuestras raíces tenemos que llegar a conocer cuál es mi eje de coordenadas, en el cual yo tengo que buscar. Esta habitación, esta sala tiene un eje de coordenadas muy concreta. Entonces, bueno, y claro, pero este eje de coordenadas es distinto al eje de coordenadas, pues, de Toro y Verdola, o de, yo que sé, de donde fuera. Entonces, conocer muy bien mi eje de coordenadas es el primer paso para buscar dentro del área en la que tengo que buscar, y no en otro eje de coordenadas que es distinto, ¿no? Y que no me... Bien. Y también las raíces son interesantes porque nos está indicando qué tipo de limitaciones... La vida es limitada, ya lo decíamos antes, ¿no? Entonces tiene sus limitaciones y hay que aprender a convivir con ellas pacíficamente en las que son digeribles, porque algunas son digeribles y hay otras que no son digeribles. Cada uno las suyas. Entonces tenemos que descubrir qué limitaciones son para nosotros gestionables. Y hay otras que no. Pongo un ejemplo entre mil, que luego se verá, ¿no? Pero, claro, yo recuerdo una época en la cual, por supuesto que 40 horas semanales, pues oye, pues sí, encantado, y son más, casi todas las semanas son más, y no pasa nada, o sea, no. Pero en un momento que hubo un conato donde me dijeron, Mariano, aquí está la tarjeta para que pases tu tarjeta de tiempos por la maquinita, menos mal que no me lo pidieron, porque hubiera tenido un lío muy gordo, o sea, yo eso no lo admito. O sea, que mi tiempo de trabajo lo controle una máquina, o sea, no lo entiendo. Va contra mi esencia. Entonces es un tipo de limitación que en otras muchas empresas no queda más remedio, pero es un tipo de limitación con la que yo no soy capaz de imponer. ¿Alguna cuestión respecto? ¿Cuáles son esas raíces? Claro, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esas raíces? Insisto que hay distintos modelos. El primero que lanzó este tema fue Edgar Sains, un norteamericano. Yo creo que no lo... A ver, tiene la gran ventaja que fue el que de alguna manera lo anticipó, pero no llegó a formularlo bien. Desde mi punto de vista, porque lo confundo, por ejemplo, con competencias. Y no son competencias, son impulsos motivacionales, que es un concepto completamente distinto. Bueno, el modelo que yo estoy en su momento son 7 dimensiones. Y cada dimensión tiene 2 polos, que son 2 polos opuestos, 2 polos de atracción en realidad. ¿Yo hacia qué polo me atrae más?
El primero de ellos, voy a poner algún ejemplo, necesidad de visión. O sea, hay gente que para sentirse realizado necesita una visión gerencial o integradora. Oye, cómo colaboran los distintos departamentos, o los distintos equipos, o los distintos procesos para sacar el producto final. Hay gente que es feliz así, alcanzando esa visión gerencial o integradora. No todo el mundo, Yo estuve en puestos directivos y dije, yo no sé, tampoco lo hago tan mal, pero por lo que me dicen, pero es que no me siento realizado. Pero no me siento realizado. Entonces, ese afán de crecer siempre en vertical y hacia puestos de dirección cada vez más altos, pues me disculpáis, pero muchas veces es una chorrada que no nos conduce a nada bueno. Bueno, no somos felices, ¿no? Entonces, bueno, en esta necesidad de visión puede ser integradora o gerencial o puede ser de especialista. El especialista, pues un médico cirujano de la rodilla. Y entonces, pues cuando hace la intervención, lo que le interesa es que el paciente haya quedado muy bien en la rodilla. Claro, no tiene la visión global del paciente, porque el pobre, pues para la mujer está con un dolor de muelas que no se tiene, y dice, ¿qué quieres que te diga? Yo he hecho bien mi trabajo. O sea, no me lo cuentes. ¿Vale? Entonces, bueno, yo, en fin, es esto, ¿no? Lo que yo puedo aportar y en lo que soy bueno y en lo que disfruto. Grado de libertad. Grado de libertad para muchas cosas, para escoger proyectos, para escoger un equipo, para horarios flexibles o no flexibles, Y hay gente que para dar lo mejor de sí mismo necesita que su entorno sea muy flexible. Si no, no lo hace. Os ponía el ejemplo antes de la máquina del tiempo, ¿no? En fin, de los minutos y las horas. Entonces, y hay gente que no. Hay gente que es capaz de vivir con restricciones muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Me venía también a la cabeza, en fin, son circunstancias, ¿no? Que estuve unos años, lo cuento porque, en fin, es conocido, ¿no? Con GSK, nadando de duro, una farmacéutica, producción de un montón de fármacos y tal. Y entonces, recuerdo que íbamos por la nave y de vez en cuando, claro, cuando en la cadena de producción de medicamentos se caía un poquitito de talco estoy diciendo, al suelo, bueno, sonaban todas las alarmas y el abarrocho combate, o sea, que yo era la vera, ¿no? Y había que seguir un protocolo súper exhaustivo, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que no es capaz. Bueno, nivel de tensión. Hay gente que lo que le gusta, que lo que le saca de la cama por las mañanas es el desafío, es el reto. No solo los atletas de deporte extremo, que por supuesto, ¿no? Cuando los ves, he tenido en alguna ocasión la oportunidad de ver en vivo, como pues uno de estos esquiadores, ¿no? Que se tira por una pendiente así, pero vertical. Yo estaba abajo, o sea, solo verlo me dio un mareo. Pero oye, mira, joder, es que este perfil, aquello es lo que le mueve, ¿no? Y no solo en el ámbito deportivo, esto ocurre también en el ámbito empresarial y profesional, Como sabéis, hay empresarios de riesgo, perfiles claramente de riesgo y de enorme desafío. Y lo que les gusta es lo que a mí me aborrece, que es estructurar una organización, les chifla. En fin, entrar allí y empezar a reestructurar con el consiguiente dolor, ¿no? Para tanta gente. Bueno, pero... Y hay gente que no, que para dar lo mejor de sí mismo tiene que tener una tranquilidad, una estabilidad. Bien, etcétera. El altruismo, o sea, a nivel de altruismo, gente, y todos nos vienen a la cabeza, yo, en fin, gente que para sentirse realizado en su trabajo necesita ser testigo de que su trabajo tiene un impacto social y asistencial importante. Hay gente que no, dice, oye, me sigue a mí, para crecer interiormente a mí. Y por eso, pues hemos vivido algunas veces, yo recuerdo, pues hace unos años, pues hombre, una secretaria de alta dirección, un puesto buenísimo, y dijo un día, pues es que mañana me voy. ¿Y te vas a dónde? Es que me voy a Calcuta. ¿Cómo? Es que me voy con la Madre Teresa. Vale. No, nadie lo sospechaba, ¿no? Entonces, bueno, pues porque su sentido de realización estaba ahí y no estaba en un puesto de dirección, ¿no? Bueno, necesidad de novedad, gente que lo que necesita es experimentar. Para dar lo mejor de sí mismo tiene que experimentar, ¿no? Y gente que no, que es muy bueno en lo rutinario, etcétera. Implicación en el trabajo.
Hay personas que no le importa que el trabajo invada su vida familiar, sus aficiones, sus deportes, sus relaciones sociales. Entonces, no, está encantado. Si vive fenomenal así. Y hay otras personas que de ninguna manera. O sea, mi jornada laboral son 40 horas a la semana y ni un minuto más. ¿Vale? Porque entonces me sentiré ahogado, ¿no? O me sentiré explotado, lo que fuera. Y emprendimiento. El emprendedor, que sobre todo lo que necesita es demostrarse a sí mismo que es capaz de emprender, que es capaz de crear cosas. Y que no es bueno en eso y sin embargo es muy bueno pues haciendo un seguimiento. Okay. ¿Visto un poco? Claro, la cuestión es, la que os planteo es, ¿os habéis identificado? Sí, Pues una pregunta, sobre todo tiene que ver con la última frase que has dicho, porque parece que hasta ahí yo lo estaba orientando a qué es lo que me gusta o lo que... Y en la última frase creo que has dicho es muy bueno haciendo no sé qué, ¿no? A mí me pueden gustar determinadas cosas y sin embargo, pues a lo mejor dices, o puede ser independencia, creativo, emprendedor y ser una persona que es un desastre organizándose, con lo cual a lo mejor no es su eje de coordenadas para esas cosas. Entonces no sé hasta qué punto en este análisis hay que tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Lo que nos gusta y un análisis riguroso de lo que, para lo que estamos preparados. Sí. Esa adecuada combinación entre lo que me apasiona y luego la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es de mí mismo y del entorno, que me permite el entorno. ¿Vale? Es una combinación de las dos cosas. ¿Okay? Bien. Yo sí te quería preguntar, esto no puede ser un modelo estático. Yo puedo ser Pregunta interesante. emprendedora. ¿De nombre me has dicho que eres? Nati. Pero... Nati plantea, ¿esto es firme para toda la vida, Mariano? No, yo no lo puedo ver como un modelo estático. No. Y precisamente la gracia será saber adaptarse. Bueno, yo puedo ser muy emprendedora, pero en determinadas circunstancias, y no significa que sea más o menos inferior. ¿Qué os parece? Venga, opiniones. ¿Qué os parece? Sí, de nombre. Ana. Yo creo que preguntar por dos cosas. Una también, dentro de todo este entorno no existirá nunca la empresa perfecta, lo mismo que no somos 10 de nada todos. La empresa perfecta no existe. ¿No existe? Y luego, que eso yo creo que es lo más difícil a la hora de plantearte en dónde entras en una organización. Si los valores de esa empresa coinciden con los tuyos, porque eso es lo que va a hacer además que tú te alinees con ellos o que en un momento determinado estés buscando trabajo Saltes. quieras cambiar. Pero claro, eso, si estás dentro y vas viendo cómo evoluciona la empresa, también vas adaptando esos valores tuyos a la empresa o la empresa a los tuyos. Y en el momento que se produce la ruptura ya está. Pero si vas a entrar en una organización, ¿cómo sabes si los valores, por ejemplo, coinciden con lo que son en realidad tus valores? Porque eso también te va a producir una ruptura, vamos. O sea... Sí. Luego te estás adelantando a la siguiente pieza, que es analizar la situación laboral concreta, ¿vale? Pero no pasa nada, lo tomamos ahora. ¿Cómo me aproximo yo a la realidad de una organización en esa búsqueda que estoy haciendo? Hombre, que lo que hago que una parte pues online en la medida posible. Segundo, con contactos. Pero claro, al final no te queda más remedio que antes de entrar, porque luego está la realidad y tu propia experiencia, que puede ser muy distinta a la de otra persona. Entonces, es muy interesante. Yo siempre digo, hombre, si estás en esta búsqueda de SLI y crees que la tienes muy clara en esta empresa, tienes que cotejarlo. Y cotejarlo es búscate alguna persona que te cuente la realidad por dentro de esa organización. Una persona que te merezca confianza, porque tiene una afinidad de valores o por lo que fuera. ¿Vale? Y entonces es la única manera que se me ocurre a mí explorar un poco, ¿vale? Ese enganche entre mis propias raíces y mis propios valores y la situación laboral concreta que estoy viviendo. Víctor. No, y para apoyar un poco lo de Nati, es decir, en ese sentido yo creo que además tiene que ser bastante dinámico, porque en un momento dado de una situación tú tienes un SLI, vamos a decir, pero también igual por cómo ha evolucionado la empresa o por cómo ha cambiado, tú cambias tu SLI para buscar otra cosa que se adapte, es decir, no eres el mismo. Me disculpáis que me quite este calor. No eres el mismo 10 minutos antes que 10 minutos después. O sea, Ok. yo creo que tiene que ser eso dinámico, ¿no? Pues, si me permitís, voy a discrepar amistosamente, pero voy a discrepar. Entonces,
yo creo que el tema de las raíces es básicamente es algo bastante permanente. Yo te iba a decir que hay una cosa que se llama tendencias de comportamiento. Hmm. Otra cosa es que tú seas un emprendedor y es una empresa que es muy rígida, que aquí no se innova, no se tal, pero tu tendencia será a eso. Y luego, teniendo lo que tú decías para Figuras que... Ana, yo le iba a preguntar a Mariano que de estas 7 habrán algunas en las que tú te pesan más, te pesan menos, todas no ponderas de distinta forma, porque es un poco a lo que decía Ana. Si tú vas al tema de limitados, ¿no? Como has hablado tanto del tema de hoy, de las 40 horas y tal, bueno, sabemos cómo funciona el mundo, pero si tú quieres ir a determinadas empresas de consultoría, como vayas por lo de 40 horas, vamos, Ya estás muerto. lo vas a pasar mal, no te van a coger lo primero cuando te vean al primer minuto que largas, etcétera, etcétera. Luego tú ya sabes cómo funcionan esas empresas. Luego tú no buscarás esas empresas, porque te pesa mucho la implicación del trabajo, es esto. Igual no te pesa tanto la necesidad de misión. Perdón, lo que te quiero decir es que depende de qué ver de estas, ¿qué me pesa? Si para mí es fundamental el horario, pues me tendré que buscar otras empresas. Pero yo por seguir discrepando. Ok. Ahora en cualquier sitio todo el mundo habla del término resiliencia y adaptación al cambio, Sí. y todo fluye y es líquido y es agua. Es así. O sea, el agua no tiene raíces y se nos está pidiendo eso. Que seamos, ¿y tú Que crees? seamos líquidos. A ver, Adáptate. sí. Pero mira, esto toca un tema muy interesante que nos llevaría a otra cosa. ¿Cuáles son las empresas más longevas que tienen más de 100 años? ¿Por qué se caracterizan? Por haberse sabido adaptar, No solo, pero sobre todo no. Y por tener unas raíces profundas en su misión. visión y valores. O sea, la que Porque se han sabe sabido adaptar es capaz de, bueno, pues estar pim pam, pim pam, pim. Oye, mira, en fin, o sea, pero lo cierto es que hay un libro que se titula así, ¿no? ¿Cuál es el secreto de las empresas más longevas, ¿no? Y todos, hay varios libros, ¿eh? Y todos ellos hablan de sus, bueno, no hablan de raíces, ¿no? Pero hablan de sus fundamentos más profundos, ¿no? Y yo creo que va un poco por ahí, en mi opinión. Allí había otra pregunta, ¿o no? No. Voy a, por discrepar, pero insisto, a ver, esto es un tema vivo, o sea, yo lo planteo así, pero entiendo que no solo hay otras opiniones, sino que además la realidad puede ser completamente distinta a la que planteo. Desde mi punto de vista, si estas son, hemos dicho, mis 3 raíces, mis 3 anclas raíces, o mis coordenadas, esto básicamente es estático, a partir de una cierta edad. Claro, o sea, yo me estoy refiriendo, oye, que una persona que ha alcanzado una cierta experiencia profesional, si estás comenzando, mira, es que en fin, todo será igual, ¿no? Cuando uno tiene ya un recorrido profesional y entonces, hombre, ya empiezas a verlo, ¿eh? Y desde mi punto de vista es bastante estático. Otra cosa distinta es que si resulta que una de ellas es la autonomía, otra de ellas es la creatividad y otra de ellas es la especialización, ¿no? No sé. Si por lo que sea, en la última posición laboral en la que he estado yo, estas dos de aquí estaban muy bien cubiertas y esta no, de pronto siento una necesidad tremenda de crecer aquí. Porque no he tenido la oportunidad, ¿eh? En algo que para mí es vital. Y en ese sentido, bueno, el eje de coordenadas básicamente es el mismo. Otra cosa es que de pronto uno de los polos se lance. Por cierto, son 14 raíces, porque son 7 dimensiones por 2, 14. 14 polos de atracción, y en ese sentido 14 raíces distintas. Sí, Mariano, como has dicho además que eran impulsos motivacionales, ¿no? Que en cierto modo pienso que, por una parte, si efectivamente vienes de una empresa en la que, por lo que sea, la especialización no has tenido oportunidad o la creatividad, eso te influirá, ¿no? Precisamente ese impulso motivacional. Pero sí que comparto lo que dices, que normalmente ya hay una eternidad en la que ya dices, me parece que me va más esto. O sea, Sí, necesita un cierto... O sea, de hecho, para este tipo de análisis, este tipo de cuestionario, se requiere... Yo, por ejemplo, esta sesión no tendría mucho sentido que la diera para los recién licenciados, ¿vale? No, bueno, están en esa... Oye, les diría ánimo, venga, explorar a tope, ¿no? En fin, y aprender mucho, y etcétera, ¿no? ¿Vale? Pero no, llega un momento en el que de cierta madurez profesional donde, oye, no, ahora ya el foco cambia, ¿eh? Entonces el foco, y una de las piezas importantes para que aciertes en ese nuevo foco de SLI, o
sea, de disfrutar en tu propio trabajo, pues esta es una pieza que es importante, tal y como yo lo veo. Y básicamente es estático, oye, puede cambiar tanto, y al final en esta vida, en fin, te cuentas de todo, o sea, hay gente que cambia de una manera brutal, no digo yo que no cambie sus sangras también, sus raíces, pero en general yo creo que no, y este es un tema que lo hemos aplicado en distintas etapas y es bastante. Insisto que lo que más suele cambiar es cuando en esa posición una persona no se siente realizada, ¿no? O sea, está en una posición que no le permite crecer en esa raíz. De todas maneras, perdón, Sí. La raíz sí es estática, pero lo que cambia es la propagación. Claro. Eso sí cambia. O sea, la raíz, si yo seré cabezota toda mi vida. Vale, bien, Sí. pero en un momento determinado... Sí, bueno, en ese sentido, pues sí, eso yo creo que... de alguna otra manera, ¿verdad? Te queda más remedio. O sea, que ahí es un poco donde... Creo que es muy parecido a lo que son pues, rasgos temperamentales. La persona extrovertida, es que lo es desde los 8 años de una manera hasta los 72, de otra manera, como es lógico. Pero bueno, hoy es extrovertido. Una persona que tiene una cierta aversión al riesgo, pues lo es desde pequeño y se muere con una aversión al riesgo, digo, por encima de la media de su entorno, ¿no? Entonces, bueno, en general bastante... Cambia, sí que cambia. ¿Cambia radicalmente? Yo no creo que cambie radicalmente. O en general, no. Además, los polos los has puesto alineados con buenas tendencias. Que podrías haber puesto estabilidad a la izquierda, desafío. Van alineados porque esos son los dos perfiles que se suelen llamar. Uno es un hunter y el otro es un farmer. ¿Sabes las terminologías, no? O sea, que está en la izquierda, un tiro que va. El otro es un elabora bien, ¿no? Pues es un especialista, estabilidad, rutinario. O sea, aquí lo está puesto bien el modelo. Sí, de más a menos, ¿no? Un poco, ¿no? Ok, avanzamos, ¿os parece? Bueno, entonces las raíces tienen un cierto valor explicativo. ¿En qué sentido? Pues cuando uno considera este concepto, uno dice, joder, pues ahora me explico por qué en esta circunstancia yo tomé esta decisión. Yo cuando dejé las finanzas no sabía por qué. Después analizándolo, entendí por qué. Y lo que es más interesante, tiene un cierto valor predictivo de cómo proyectarme. ¿Sí? Bien. Bueno, este es un caso concreto, pues uno mío. ¿Cuáles son mis anclas? Pues especialista o especialización, independencia, autonomía y creatividad. Claro, estas son las tres, por poner un ejemplo, ¿no? Las tres raíces de Mariano: independencia, autonomía, especialización y creatividad. Entonces, hombre, para desplegar lo mejor de mí, necesito encontrar un terreno, un entorno, un terreno que tenga sus nutrientes, o sea, que me posibiliten alimentarme en esa dirección, ¿no? Y bueno, he tenido distintas posiciones, ¿no? Y entonces, bueno, al final he acabado lo que he acabado, que es pues una pequeña empresa dedicada a que al desarrollo directivo, que es la dirección personal, que me chifla, y la parte que yo considero es más bonita, en fin, etcétera. Y me gusta el coaching ejecutivo, pero lo que más me gusta es crear modelos. Y este que estoy exponiendo aquí es uno de 4 o 5 veces, ¿no? O sea, la parte que más me gusta es la creación de modelos. ¿Modelos para qué? Para el crecimiento. Bien, en fin, no sé un poco. Con esto, sobre todo, la importancia de encontrar ese entorno, insisto, esas características del terreno que tenga esos nutrientes que me permitan crecer. La segunda pieza, va un poco a lo que mencionabas, es el análisis de la situación. Si estoy trabajando, pues oye, pues de la situación concreta. O si tengo una oferta para un puesto de trabajo, pues procurar analizarlo en la medida de lo posible. Nosotros, ¿qué es lo que analizamos? Analizamos ya cuatro variables. La primera de ellas es el contexto empresarial, es decir, cómo está esta empresa, cómo es el sector, en fin, etc. Entonces, son percepciones que uno tiene. Posicionamiento, viabilidad. Claro, uno está a lo mejor una empresa que es maravillosa, pero está a punto de cerrar, pues mira, como que estás de cambio. Luego la calidad del trabajo que realizo, ¿cómo lo percibo? Si lo percibo de una alta calidad o de muy baja calidad. Luego el rendimiento, percepción del rendimiento. ¿Por qué distinguimos estas dos variables? Porque uno puede estar muy satisfecho de su propio rendimiento y, sin embargo, la calidad de las funciones que está realizando son muy bajas. O al revés. Oye, no, estoy realizando pues unas funciones que son de verdad
que a mí me satisfacen, son muy bonitas, pero entiendo que todavía no estoy lo suficientemente preparado. Y por último, lo mencionabas, Ana, es las presiones en el trabajo. Y ahí está, claro, esta es una circunstancia. ¿Por qué? Porque se suele decir, ¿no? Cuando una persona se va, no se va de la empresa, está huyendo de su jefe, por el estilo de dirección, por los valores que tiene, ¿vale? Pues esto influye mucho, ¿vale? Dicen que en un porcentaje muy elevado, no sé cuánto, en fin, para ahí hablan eso, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces todo esto influye en cómo estoy valorando yo esta situación laboral actual o concreta, ¿eh? Actual porque es la que estoy viviendo y siento que no estoy satisfecho, o porque es la que me voy a dirigir y voy a procurar analizarla un poco con esta perspectiva. ¿Ok? Bien. Entonces el diagnóstico, ¿encajan o no encajan mis raíces con el entorno? Es una pregunta, ¿no? Y hay 4 posibilidades. En fin, todas las posibilidades. La única posibilidad es que son perfectamente, ¿qué hago, no? Encajan perfectamente, pues mantenerme exactamente en mi situación, en esta situación, ¿no? Oye, estoy encantado. Pues fenomenal. Bienvenido sea. Siguiente. Por eso hablamos de 2 posiciones que son concordantes, ¿eh? Mantenerme básicamente igual, pero con algunos ajustes. Por ejemplo, pues tengo que reformular mis prioridades. Esto es algo muy propio, pues eso, pues una mujer que es madre de los primeros críos y dice, oye, mira, voy a aparcar mi ambición en el buen sentido, mi deseo de crecimiento vertical o de disponibilidad, pues en beneficio de la familia. U otra cosa distinta, ¿vale? Joder, es que entiendo que lo que me realiza es complementar mi trabajo con mi trabajo en una ONG. Y entonces voy a pedir a tiempo parcial, ¿no? Lo que fuera, ¿vale? Una reformulación de... Y luego hay otras 2 posibilidades que son discordantes, o sea, donde esas 2 piezas no, hay que cambiar, ¿eh? Entonces, porque exige cambios geográficos o funcionales. Yo recuerdo en una empresa norteamericana, no aquí, en Madrid, que pues el director financiero llevaba, me parece que eran 16 años. Claro, las empresas norteamericanas, como sabéis, lo tienen todo perfectamente documentado, tabulado, en fin, ¿eh? Manual. Y entonces, bueno, él había alcanzado una posición muy buena y tenía un gran prestigio. Pero en ese mismo comité de dirección, que estaban 9 personas, aquí en España, para esa multinacional, el director de recursos humanos llevaba 14 años y también lo hacía muy bien. Joder, pero estaban los 2 frustrados. Y la única posibilidad que vimos, vamos, que se les ofreció, la directora general, que era una mujer muy avispada, dice, oye, ¿queréis que hagamos una transición? Joder, estaban frustrados los 2, ¿vale? Y sin embargo, de pronto se les abrió el cielo, ¿no? Nada fácil, de recursos humanos a la dirección financiera, ¿vale? Y hicieron la transición 1 año y medio que les costó. Pero es lo que les permitió, esa reconfigurarse profesionalmente y anclarse en esa organización. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego el más drástico, cambiar completamente. Aquí hay muchos ejemplos, pues el médico pediatra que escribe unos cuentos para niños que son fabulosos y al final vive de eso, o sea, y se olvida de los niños y escribe cuentos, ¿no? En fin, o lo que fuera, un ingeniero que acaba teniendo un vivero de plantas. Entonces, claro, la pregunta que os traslado, ¿y dónde te encuentras? ¿Cuál es tu camino? Porque estos son 4 caminos que son distintos. Hombre, estoy en paro, está claro que tengo que ir hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, y decir, oye, pues algo que sea parecido a algo que yo he vivido. Pero, ¿vale? Y es aquí, Víctor, donde aquí es un momento crítico, donde vale la pena que haya una sesión de coaching, de mentoring, perdón, ¿vale? Un asesor en trayectorias. Entonces, yo creo que tengo que ir al camino C, o al D, o al que fuera, o no, quiero quedarme en el B. Y entonces alguien que te conoce bien desde fuera te dice, oye, tienes que arriesgar un poco más. Oye, no arriesgues tanto. En fin, ¿vale? Alguien que nos contrapese un poco, ¿vale? Para mí este es un momento crítico, en este proceso para... ¿vale?
Bien. Bueno, por tanto, si vamos a esa segunda carrera profesional, ya queda poco, me dais 5 minutos, voy a agilizar un poco, ya lo que queda es un poco más rutinario, ¿no? Además son cosas conocidas. Al final, ¿cómo hago mi plan estratégico? Pues para mí hay esas 3 etapas que están aquí. No me he traído ninguno, quería haber traído algún ejemplo, pero se trata de que saques un documento, un documento que sea tuyo, que es tu plan estratégico. Entonces, que tiene estas piezas fundamentales. El entorno adecuado, que vienen cuáles son tus anclas, tus raíces, y nuestro eje de coordenadas, hacia dónde tengo que dirigirme, ese espacio al que tengo que dirigirme. Eso no te puede fallar, porque si te falla eso, te falla una pieza fundamental. Y una vez que uno tiene claro, definido cuál es el espacio al que tiene que dirigirse, dice, bueno, bien, dentro de esta habitación, pero dentro de esta habitación hay este sillón, hay aquella esquina, y la otra, etc. Pues para ese poco, lo que yo denominé en su momento, no sé, a lo mejor es un poco cursi, ¿no?, la palabra, pero es lo que se me ocurrió en ese momento, de análisis retroproyectivo, lo explico ahora enseguida, de la lista de lo irrenunciable y del sueño profesional, esa adecuada combinación. Y por último, el plan de acción. Plan de acción, que sea muy bien. Entonces, ¿qué es ese análisis retroproyectivo? Dice, analiza tu pasado profesional, porque tienes información muy relevante. ¿Sobre qué? Sobre aquello que realmente puedes y debes de proyectar para el futuro, ¿vale? En este ejercicio lo que pedimos es piensa 2 circunstancias profesionales en las que te has sentido muy satisfecho, ¿vale?, en las que de verdad has disfrutado con ello, y otras 2 situaciones profesionales en tu recorrido en las que digas, pues esto ni de broma, quiero repetir una situación así, ¿vale? Entonces esta chica, esta mujer, Sofía, pues hace esto. Bien, no sé, escribe esto por poner un ejemplo, ¿no? Gran satisfacción y tal. A continuación, la lista de lo renunciable. Como ya estás en una época ya de madurez personal y profesional, haz una lista de cosas de las que de ninguna manera quieras renunciar. Hombre, son logros, consolida lo máximo posible, ¿no?, en aquello que es importante para ti. Entonces, pocos, pero realmente imprescindibles. Sofía dice, no cambiar mi área geográfica, mi margen de negociación salarial, este mínimo salarial, no me pienso saltar, ¿no?, aunque sea súper atractivo para mí, pero oye, es mínimo salarial. Dedicar una tarde a la semana, y no viajar más de 2 días a la semana. En fin, cada uno tiene los suyos. Tienen que ser pocas circunstancias y realmente imprescindibles para ser feliz. Bien. ¿Y qué me apasiona? ¿Qué es lo que me apasiona? Esa adecuada combinación entre ilusión y acción. Lo que más me ilusiona con, oye, la realidad de mi entorno. Entonces, bueno, no sé, como es la de Sofía, mi selección jefa de mí misma, entonces en el área de comunicación y sobre todo muy enfocada hacia RSM. Y en todo caso, pues asesorar, ¿no?, a pymes y tal, ¿no? Bien, esto es lo que puso en su momento. Ok, ya terminando. O sea, al final, insisto, me disculpáis que sea así un poco gráfico, un poco exagerado, pero esto tienes que sacar. No, esto no es nada, esto es carpeta. Era un plan, por escrito. Con estas piezas, lo confeccionas por tu cuenta y riesgo, pides asesoramiento. Yo voy a animar a Deusto, a la comercial, que lancen que desde Alumni, ¿no?, lancen este servicio de asesoramiento, de trayectorias, porque nos viene bien a todos. O sea, yo insisto, lo vivo en otros sitios y joder, son constantes, ¿no? El día de ellos no, el día 5, ¿no? Me escribía un tío de Barcelona. Oye, Mariana, ¿te acuerdas lo que hicimos trabajando? Joder, pues fenomenal, me han dado el departamento de compras. Yo qué sé, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Por qué fue? Yo qué sé. Entonces, pues va bien, ¿no? Va bien, pues oye, pues que alguien nos vaya asesorando, que nos vaya chequeando esa confirmación. Pero por escrito, si es posible. He perdido el mando. Bueno, traigo un par de casos reales. Entonces, uno de ellos es un director de innovación de una entidad financiera, una persona que estaba en Madrid, y fijaos, dice, joder, me encontró como condenado, ¿no? O sea, una condena era para mí esa posición. Cualquiera que lo viera desde fuera dice, pero si estás en un Torrepicasso, ¿qué me cuentas? En fin, una buena posición, ¿no?
buscar un camino, ¿no?, para salir de esa situación. Entonces esta reflexión pues ha sido un paso gigante. Esto lo escribía desde Londres. Lo escribió desde Londres porque se fue allí con la familia. O sea, allí la organización estaba frustrada, había una oposición, bueno, pues bueno, lo logró, ¿no? Y luego un cambio más radical, esta es una mujer, es una chica, vamos, ya, en fin, de nuestra edad, y estaba director de operaciones de una empresa industrial. O sea, lo suyo es una multinacional. No sé si dar más. Sí, voy a dar más datos porque como está publicado en la web, pues es una multinacional suiza, ¿no? Y está directora de operaciones de producción. O sea, ingeniera con unas notanzas en fin, pero estaba con el mono. Y lo hacía genial. Pero dice, no me hacía sonreír, ¿no? No lo tenía claro. Entonces, estoy determinada para dar lo mejor de mí misma. ¿Qué tiene ahora? Una consultoría. Después de alcanzar una posición muy buena en comité de dirección en una multinacional suiza, ¿no? Bueno, con esto ánimo, o sea, que esa capacidad de reconversión, ¿no?, y de llegar a disfrutar con nuestro trabajo, la experiencia nos dice que no solo es posible, sino deseable. No solo es legítimo que la ambicionemos, es que es lo mejor. Para todos, para nosotros y para nuestro entorno. Pero todo logro comienza con la decisión de intentarlo de veras. Ahí está Edurne Pasaban subiendo pues el 14 de 8. Nada más, muchas gracias. Y hacemos un poco coloquio, ¿no? ¿Te parece, Asier? Unos minutos. ¿Alguna cuestión? Pregunto yo. Oye, sí, vas a preguntar tú, José. El despliegue, te ha faltado, ¿no? La cuarta. El despliegue. El despliegue. Joder, pues ese es mi terreno habitual. Porque hablamos del desarrollo de competencias, ¿no? Y ese es en el que yo trabajo. Un poco para que os hagáis una idea, en mi trabajo, insisto, vengo del área financiera y entonces, brevemente, ya que me lo preguntas, al final lo que hacemos son auditorías de las organizaciones. ¿Pero qué tipo de auditoría? Pues de la capacidad y del estilo de liderazgo que hay en las organizaciones. No por lo que publican en su web, sino por la realidad. ¿Vale? Entonces, entro con mi equipo y con nuestras herramientas y veamos qué tipo de perfil, qué nivel de liderazgo tienen, en fin, etc. ¿Vale? Y a nivel personas individuales, dentro de este plan estratégico personal, etc., habías hablado de 4 fases, digamos, el segundo plan de carrera profesional y luego el ejecutarlo y llevarlo a cabo. Plan de acción. Y ahí también entraría a ver, yo os cuento un poco, insisto que si lo cuento es porque me voy a animar a esta... Yo he estado muchos años fuera, desde el 1 de septiembre pues he vuelto a esta tierra y encantado, claro. Y entonces, bueno, pues voy a proponer a la comercial de esto. Yo vengo de experiencias en otras escuelas de negocio, no voy a decir, pero en fin, es de las mejores del mundo, y una de ellas. Y cada este servicio de asesoramiento viene uno para ese momento, en lo que es mentoring, ¿vale? Que claro, tu facultad, ¿no?, tu universidad o tu escuela de negocios te preste ese servicio de asesoramiento, uno, para conocer cómo tienes que proyectarte, y segundo, qué es lo que nos ocurre cuando llegan pasos decisivos, poder chequearlo con alguien de confianza es muy importante. ¿Y quién lo está dando? Nadie. Vamos, en fin, un amiguete, ¿no? Y además en la barra de un bar y con una servilleta. Que está bien, pero creo que no es suficiente, ¿vale? Igual que está bien el que uno tenga su plan estratégico aquí. Está bien, si no digo que no. Y en algunos casos puede ser suficiente. Pero, oye, cuando hablamos de talento, o sea, cuando hablamos con gente que tiene un enorme potencial, pues hombre, haz el favor de diseñarlo, ¿no? Porque hay muchas variables, ¿no? Antes has dicho que las anclas, es decir, que eran permanentes, lo que no sé si son sostenibles, es decir, tú puedes tomar la decisión de ruptura, salir, te pones, y lo veo un poco como cuando dejas de
personal, Muy ese complicado. beneficio, pero como pasa el tiempo y al final puedes acabar en la misma situación en otra empresa, ¿no? Es decir, o sea, todo eso que era irrenunciable va renunciado y al final estás de nuevo en otro sitio y en el punto de partida, ¿no? Bueno, podría ser, o sea, por ejemplo, a ver, en el ADN de un emprendedor, si de verdad es emprendedor, en su ADN está el alinearse no sé cuántas veces. Yo conocí alguno, o sea, pero de verdad, o sea, cabal, ¿no? Estrictamente emprendedor, no digo empresario, porque luego no es capaz de construir, o sea, hacerlo viable, o sí, en los 3 o 5 primeros años. Pero luego, oye, es que vuelve a la ruina esta persona. Y sí, de verdad que es un hombre tremendamente creativo. Estoy pensando en una persona concreta, claro. ¿Vale? Y entonces, claro, está cubriendo sus raíces, pues la de emprendimiento, por supuesto. ¿Vale? Y luego otras muchas cosas, pues no, han caído por el camino, ¿no? Una pregunta sobre el emprendimiento. Sí, me has dicho el nombre, eres Juan. Juan. En los casos con directivos y alguno que has comentado casos reales, ¿qué porcentaje hay de directivos frustrados, ¿no? Muchas veces que toman la decisión de ir hacia el emprendimiento, hacia ¿no? la opción de ser dueño, patrón de su propio barco? Porque muchas veces es una salida teórica muy motivante. Otra cosa es que la realidad se pueda aplicar. ¿Cuál es tu experiencia? Ok. Una pregunta interesante, ¿no? Entonces, porque se da bastante, ¿eh? ¿Vale? Se da bastante efectivamente a determinados niveles que uno dice, oye, yo a partir de ahora quiero empezar a trabajar para mí mismo. ¿Vale? Pero si se toma de una manera madura, o sea, es verdad, a ver, retroceder un poco, es verdad que hay dos errores muy comunes, más bien de jóvenes, o de uno de ellos quiero ser director general, y me disculpáis si lo digo aquí en esta casa donde han salido un montón de directores, es una chorrada ambicionar eso si no es lo tuyo, ¿vale? Entonces, no, o sea, no te empeñes, porque no, ¿vale? Porque a lo mejor llegas, pero no te hace feliz, ¿vale? Otra de ellas es el tema del emprendimiento, ¿vale? Y entonces, pero si es una decisión ya en una edad relativamente madura, no, suele funcionar bien, ¿eh? Y de ahí tantos despachos de abogados o de consultorías o de, ¿vale? No, puede funcionar bien, ¿vale? Si realmente está este tema del emprendimiento de alguna manera, ¿eh? ¿Okay? Pero sí, suelen ser dos errores muy comunes, ¿eh? El ambicionar dirección general y el quiero emprender por ser jefe de mí mismo. Bueno, para ser jefe de ti mismo, joder, es una de las cosas más duras que hay, ¿eh? Que os voy a contar, ¿no? Ya lo sabéis. O sea, uno acaba de sí mismo hasta el gorro, en fin. Sí, porque es el que más caña se da, ¿no? ¿Quién te va a dar más caña que tú a ti mismo? ¿Quién? Entonces, a cualquier otro jefe es que lo toreas, o sea, es que me lo pongan, es que lo toreo, o sea, por muy caníbal que sea, es que me da igual, ¿no? En fin. Sí, ¿de nombre eres, verdad? David. Yo me he quedado un poco dando vueltas a la diapositiva de las redes virtuales profesionales o de las preguntas. Entiendo que eso requiere un periodo de reflexión interno, ¿no? para vernos y luego ver en la situación en la que estamos o el trabajo que tenemos si nos impide desarrollar nuestra actitud personal o no. Entonces, todo este ejercicio que podemos ver aquí, incluida esta reflexión, conlleva un cambio en cuanto a nuestras funciones de trabajo, en cuanto a cambio de trabajo. Yo entiendo eso como un cambio de dentro a fuera, ¿no? Si lo que tratamos de hacer es adaptarnos a un entorno laboral en el cual no podemos desarrollar nuestra capacidad social, por ejemplo, si lo conseguimos o si lo intentamos, ¿podría considerarse una SLI? Sí, podría ser, si al final resulta, se entiende, ¿no? O sea, que busca su espacio dentro de una organización que en principio no tiene ese enfoque y sin embargo se encuentra un espacio que te permite desarrollar alimentar una de tus raíces. Es decir, coño, yo con lo tirado para adelante que soy, pues he conseguido estar todo el día picando piezas o haciendo un trabajo lo más rutinario, limitado posible. Pero dentro es complicado, pero fijarse eso como objetivo puede ayudar a convertir tu trabajo en... A ver si te he entendido bien, ¿eh? Bien. La
David. La primera, o sea, el trabajo forma parte de algo nuestro. Entonces, realmente hay otras cosas en las que tenemos Ya hemos visto, como mucho, una sexta parte, como mucho, de nuestra vida, ¿no? conseguir adaptarnos nosotros hasta a un entorno de trabajo que ahora mismo no lo consideramos ¿Adecuado? Esa adaptación se podría conseguir, o sea, se podría considerar como no sé, ayudarnos a conseguir Nuestra SLI. Sí, a ver, si estoy en una organización, la que sea, y digo, joder, esta organización en principio no me permite alimentar una de mis raíces, ¿eh? O sea, crecer con raíces en ese sentido, que me dé alimento para crecer, ¿no? A través de mis raíces. No están presentes. O hay una de ellas que está fallando a nivel de autonomía, por ejemplo, me da igual, ¿eh? Esa o creatividad, ¿vale? Hombre, la primera solución, que es la prudente, y más en una edad madura, es, oye, inténtalo, a ver si hay algún hueco dentro de la organización, o puedes negociar con ella, para que configures tu SLI dentro de esta organización, sin pasar por un cambio traumático, ¿ok? Entonces sí. Otra de ellas, Ana, hasta el aspecto, ojo, esto es una organización, ojo, que es muy impositiva y es muy dictatorial, en fin. Sí, pero resulta que en mi departamento, pues en mi área, donde estamos 12, 15 personas, sin embargo tenemos un clima que es muy bueno. Pues mira, eso has conseguido, una burbuja, ¿no? Dentro de una organización que en general es tóxica para ti, pero has conseguido una burbuja en la que sobrevives. Entonces, si puedes alcanzarlo ahí, pues bienvenido sea, ¿no? Es la primera de las soluciones. Sí, José. Has hablado de un eje de coordenadas, que has puesto el ejemplo de Gallardo 3. Yo no sé ese eje cuántas estas tiene que cumplir. Interesante. A ver, cuando uno hace el cuestionario, a ver, unas cosas que le preguntan al cuestionario es, ve a los extremos. O sea, si te gusta a tope. Y decir, para un poco discriminar, ¿no? Hacer una cierta discriminación. Pero es verdad que a veces aparece, oye, muy igual, ¿no? Pues máximo sobre 10. Entonces aquí estoy en un 9,5 sobre 10. ¿No? Y aquí estoy en 9 sobre 10. Y aquí estoy en un 8 sobre 10 y en un 8 sobre 10. O sea, pueden ser 4, ¿eh? Igual de 3, ¿vale? Sí, no pasa nada, pues ten en cuenta que tu espacio no es de 3 dimensiones, sino de 4 dimensiones. ¿Vale? ¿Más cuestiones? Por ejemplo, si tu decisión es la cuarta que hemos visto, ¿no? La de cambiar totalmente el ámbito laboral y te das cuenta que no tienes formación, ¿no? Igual es un ámbito totalmente distinto, que no tienes experiencia, no tienes formación, compensa decir, mira, voy a dedicarme este tiempo a formarme, voy a hacer una carrera universitaria, incluso un máster, no sé, dedicar unos años a entrar en ese sitio. Pues igual, a la que tienes, la experiencia que tienes, quizá no compensa meterte en ese tipo de formación universitaria, no lo sé. Bueno, yo en lo que es desarrollo profesional suelo utilizar también otra de las premisas es, a ver, normalmente, lo normal es que a mayores capacidades, menor potencial, a más potencial, menos capacidades. O sea, va en relación con la edad. Claro, una persona joven, pues sus capacidades demostradas y puestas en ejercicio son pocas. Y así ocurre lo que ocurre, ¿eh? O sea, si recordáis, yo cuando estudié aquí se puso de moda, o a la salida, ¿no? El tema de los HASP, ¿no? El joven insolamente preparado y tal, ¿no? Hasta que, claro, las empresas han pegado unos trastazos con esto. Tenía un colega en mi clase, en fin, solo voy a hablar cosas lógicas, cosas estupendas de mis compañeros, alcanzó una posición de la pena, muy joven, muy joven, muy joven. Y entonces, pero bueno, es que era muy joven y pasó lo que pasó. Bueno, entonces, con esto voy. Que al final mi capacidad, vamos, hombre, si estoy en una edad en la que todavía tengo mucho potencial, pues a por ello, pues oye, especialízate, en fin, ¿no? Vuelve a reciclarte, etc. Estás en esa etapa que yo llamo de primera carrera profesional. Entonces, experimenta. Creo que será bueno. Seguro que te enriquece y además te hace más versátil, más capaz, ¿vale? O al menos para descartar algo que de ninguna manera, ¿no? ¿Alguna cuestión? ¿Os parece terminamos aquí? Y así cumplimos, hemos cumplido, así es bastante bien con el horario, ¿no? Tanto comienzo como...
Bueno, pues nada, que muchísimas gracias. ¿Vale? Muy bien.